necesito amarte, amarte más. Un abrazo para todos, bendiciones. Estamos en este mes de marzo y estamos cumpliendo como un año de estar en este espacio virtual, compartiendo con personas en diferentes lugares. Así que les bendigo a todos los que están en esta mañana. Aquí tengo a Steven Vélez. Es una persona muy especial que deseo que pueda compartir con todos ustedes en esta mañana. Así que todos espero que estén bien atentos al mensaje, a la palabra que Dios nos va a regalar a través de Steven. Y bueno, voy a hacer una cortica oración. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos esta hermosa mañana. Bendigo cada corazón, bendigo cada familia, bendigo cada una de las vidas que disponen su tiempo para aprender, para crecer, para madurar. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos haga crecer poderosamente, que nos renueve, que nos bendiga. Y te damos gracias, Dios, por tener un día más en el que queremos escuchar tus palabras, que son vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Pastor, muchas gracias por la invitación, por el saludo. De verdad que me alegra mucho poder compartir este espacio con todos ustedes, aún con los que están aquí conectados, que no conozco, pero que sé que hoy estamos todos con el mismo propósito y es escuchar algo de parte de Dios. Y bueno, este tiempo o esta circunstancia de vernos y compartir algo virtual me recuerda precisamente todo lo que ha pasado durante este año, con lo que nos hemos encontrado. Estos días estaba acordándome con mi esposa de ese tiempo en que nos encerraron y que tuvimos que encontrarnos con muchas realidades que tal vez no conocíamos o otras que tal vez no nos habíamos dado cuenta. Y compartía con mi esposa estas cosas de la soledad, de habernos encontrado con situaciones difíciles, de habernos encontrado con dudas aún inclusive hacia Dios, pero también con la necesidad de buscarle. Nos encontramos en un tiempo en que tal vez vivir o convivir se nos hizo muy difícil en algunos aspectos. Digo a nivel general, porque con la mayoría de personas que hablábamos, pues la convivencia fue una de las cosas más difíciles, pero entre otras el tiempo con los hijos, el estudio con los hijos. Entonces todas estas circunstancias e inseguridades tal vez nos hicieron dudar de Dios, pero también nos hicieron dudar de nosotros mismos, de lo que iba a pasar, del futuro. En otras ocasiones tal vez nos hizo estas circunstancias llegar o acercarnos mucho más a Dios. Es como si estos momentos hubiesen evidenciado el tipo de relación que teníamos con Dios, porque es muy diferente estar en una iglesia, tener la posibilidad de ir, adorar, escuchar la palabra y a veces hasta vivir de la espiritualidad en el buen sentido de pastores, de líderes de la iglesia. Pero en ese tiempo tuvimos que encontrarnos con que no podíamos salir, con que no podíamos estar en una iglesia. Y eso yo creo que fue un termómetro espiritual que Dios usó para medir la temperatura de nuestra fe, para decirnos inclusive qué clase de relación teníamos con Dios. Y es algo de lo que quiero hablar en esta mañana un poco, porque el tipo de relación que tengamos con Dios determina la manera en que comprenderemos sus propósitos. Y aunque esos propósitos a veces vienen envueltos en tragedias, en dificultades, debemos comprender que al final aparecerá. Al final su amor aparecerá de repente. Y el tipo de relación que tengamos con Dios nos va a poder aún fortalecer, porque para unos es una pandemia, para unos es una enfermedad, para unos es una tragedia en diferentes áreas. Entonces, lo que Dios desea con todas estas circunstancias difíciles que a veces nos toca cruzarnos, es que podamos ver en qué estado permanece la relación que nosotros tenemos con Él. Si le escuchamos a Él o escuchamos más las circunstancias,
si escuchamos su palabra o escuchamos más nuestras emociones. En todo caso, lo que he aprendido durante un poco de tiempo es que Dios se atreve a frustrar nuestras expectativas con tal de crear en nuestro corazón la necesidad de conocerle a Él de una forma más real. Entonces, siempre que vienen momentos difíciles, el tipo de relación que tú tengas con Dios va a determinar si permaneces o le crees más a los momentos difíciles. Y quiero compartir algo que está en Éxodo 14, que es un claro ejemplo de lo que significa o el resultado de tener una relación con Dios. 14, desde el verso 1. Sí, señor, por favor. Dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pin Hahiroth, entre Midgod y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endurecerá el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo hará así para manifestar mi gloria por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Listo. Me encanta esta historia porque a través de esto que leí y de esta manera en que Dios actuó, he comprendido que hay circunstancias difíciles que Dios va a permitir, pero que cuando tú tienes una relación con Dios, puedes comprender que por muy difícil que sean las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para mostrar su gloria. Y tal vez algunos conocen esta historia, la mayoría deben de conocerlo, pero quiero resumir un poco, y es que Dios planea sacar el pueblo de Egipto y lo lleva hacia el desierto, camino hacia la tierra prometida. Pero hay un momento en que Dios les dice que den la vuelta y acampen, para resumir, entre el mar y el desierto. Ellos van en camino hacia la tierra prometida, pero hay un tiempo en que Dios decide detenerlos y desviarlos, decirles que den la vuelta. Pareciera que Dios es incoherente, pareciera que Dios está contradiciendo, porque si prometió llevarlos hacia una tierra prometida, no es tan lógico que quiera desviarlos, no es tan lógico que quiera ponerlos, por decirlo así, entre o permitir que ellos fuesen emboscados por el ejército del faraón. Y esta palabra me ayudó mucho a comprender que hay una diferencia entre Moisés, que escuchó su voz, y el pueblo que no tenía una relación con Dios, que no podía acercarse a Dios. Porque entre alguien que decide tener paz en su corazón, a pesar de lo difícil del camino, y alguien que cae en la desesperanza, la diferencia simplemente se basa en el tipo de relación que tiene con Dios. Porque mientras uno escucha a Dios, otro está escuchando las circunstancias y toma decisiones basadas en sus emociones. Moisés sabía claramente lo que Dios iba a hacer. A Moisés no lo espanta el hecho de que Dios le haya direccionado para dar la vuelta y que quedara en una emboscada. Tampoco le espanta que haya endurecido Dios el corazón de Faraón, porque Moisés escuchaba directamente la voz de Dios y escuchaba directamente cuáles eran sus planes. Cuando no tenemos una relación con Dios, simplemente vamos a ver las circunstancias y no vamos a escuchar la voluntad de Dios. La fe no nos va a alcanzar para creer que a través de lo difícil Dios puede mostrar su gloria. La fe no nos alcanza si no escuchamos o no tenemos una relación con Dios para comprender que aunque estés atravesando una circunstancia difícil, aunque tengas que retroceder, devolverte, es porque Dios simplemente está planeando algo mucho mejor y está queriendo mostrar su favor y su gracia. En el primer versículo dice
habló Jehová a Moisés. Y me gustó entender el significado de la palabra habló en el original, porque esa palabra significa dirigir, aconsejar y responder. Es decir, que Moisés tenía tal relación con Dios que él sabía que cuando Dios le hablaba tenía el propósito de dirigirlo, de aconsejarlo y aún de responderle. Me encanta esa palabra, porque a veces ni siquiera pensamos en cuál es el significado de que Dios hable. A veces no entendemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere expresarnos cuando nos guía a que afrontemos circunstancias difíciles. Cuando tenemos una relación con Dios, tenemos la certeza de que aunque hayan momentos difíciles y tal vez crucemos por un desierto, ahí será el mismo lugar donde Dios nos permitirá ver sus maravillas, sus resultados, su respuesta, su amor, su perdón. Entonces Dios tenía el compromiso de dirigir a Moisés, aconsejarlo y aún responderle, porque sencillamente ese es el resultado de tener una relación con Dios. Cuando uno tiene una relación con Dios, las incertidumbres del camino o del futuro podrán ser más fuertes que la certeza. No podrán ser más fuertes que la certeza de cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando hay momentos tan difíciles en nuestra vida, hay un dolor tan profundo a veces, que ese dolor nos impide saber que Dios simplemente está esperando que nosotros creamos, simplemente está ya queriendo llamar nuestra atención para luego decir o responder. Entonces, usted puede notar que Moisés en ningún momento se desespera. Usted puede notar que Moisés en ningún momento le pregunta a Dios por qué los está llevando allá y por qué está endureciendo aún el corazón del faraón. Nunca tiene la inseguridad, porque a quien está escuchando Moisés es la misma voz de Dios, es la misma palabra de Dios. Y nadie que tenga una relación con Dios lo confunde en las circunstancias. Y por muy difíciles que parezcan, aún podremos tal vez sentir un temor natural. Pero dentro de ti habrá una fe sobrenatural para ver el favor de Dios. A nadie, vuelvo y digo, a nadie que tenga una relación con Dios, las circunstancias lo van a confundir de tal manera que lo aparten de Dios. Indudablemente, cuando tenemos situaciones difíciles, siempre tenemos un temor natural. Es parte de nuestras emociones, no es pecado sentir temor en momentos difíciles. Pero el pecado es no creer que Dios nunca va a querer algo mal para nosotros. El pecado, es creer que Dios tiene planes malos para nosotros. El pecado es creer que Dios nos dejará abandonados en medio de una situación difícil. El pecado es creer, o más bien no confiar, que Dios en su gracia y en su misericordia algo hará. Y para Moisés, estar atrapados entre el mar y el desierto, tal vez también le generó un temor. Más adelante vamos a ver que le generó algo. Pero quien le había hablado era Dios. Y sabía que aunque estuviera encerrado, no era más que una manera de Dios mostrar su gloria. No era más que una manera de Dios mostrar el favor que tenía. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Somos del tipo de personas que tienen una relación con Dios? ¿O tal vez somos el tipo de personas que está escuchando mal las circunstancias? Está mal basada por sus emociones. Y por eso hago tanto énfasis en tener una relación con Dios, porque esa relación no te evitará un desierto, pero sí permitirá ver la gloria de Dios en el desierto. Porque lo difícil que estás viviendo es un plan de Dios para que conozcas más de Él. Acuérdate cuando cuando Job, al concluir su situación y ver lo que Dios hizo, llegó
a definir algo, o más bien llegó a definir su relación con Dios, como que antes simplemente había escuchado de Dios, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Si Dios no hubiese permitido las circunstancias difíciles en Job, tal vez él no hubiera llegado a esa conclusión, tal vez no hubiera conocido a Dios de esa manera, tal vez no hubiera podido hacer o marcar la diferencia en que antes simplemente lo escuchó, pero que luego de lo difícil que pasó, fue el momento para decir, ahora conozco a Dios. Y Dios siempre será atrevido cuando quiere mostrar su gloria. Dios siempre se atreverá a permitir circunstancias tan difíciles con tal de que tú y yo le conozcamos, con tal de que tú y yo veamos que más que hablar, que ir a una iglesia, más que leer la palabra, Él quiere que lo vivamos, Él quiere que lo sintamos con el propósito de vivir a través de decisiones que no, de decisiones que le amen a Él por encima de las circunstancias. Nos pasa como a Moisés, o tal vez nos pasa como al pueblo. En el versículo 10 y 11 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mira la diferencia entre la reacción de Moisés y la reacción de un pueblo que no tenía una relación con Dios. No tener una relación con Dios hace que las circunstancias nos espanten, que las emociones nos dominen y que nuestra voluntad sea más dirigida por los momentos difíciles que por la palabra de Dios. Era imposible que ellos pudiesen conocer los propósitos de Dios aún a través de esta dificultad, porque no estaban escuchando a Dios, porque no podían acercarse a Dios. Por eso les dije ahora que tener una relación con Dios no nos va a evitar pasar por un desierto, pero sí nos hará tener la fe de que en el desierto vamos a ver su favor y su gracia. Estas personas no podían comprender que lo único que Dios quería al ponerlos frente al mar y frente al ejército del faraón era para ver su gloria, era para Dios darse a conocer. Lastimosamente, más que todos los hombres, solo conocemos de Dios cuando algo difícil nos sucede, cuando algo difícil nos pasa. Por eso yo siempre bendigo los momentos difíciles que he pasado en mi vida, porque he tenido que humillarme, porque he tenido que reconocer que es imposible vivir sin Él, porque he tenido que reconocer mi pecado, porque he tenido que reconocer mi desorden, porque he tenido que reconocer que aunque podamos conseguir cosas en la vida, tenerlo a Él no tenerlo a Él es lo más miserable, lo más pobre. Entonces estas personas simplemente escucharon que venía un ejército y se lamentaron porque Dios se estaba contradiciendo. Los había acercado tanto a la muerte que dijeron, es mejor que hubiésemos muerto en Egipto como esclavos que morir en un desierto como libres. Hay mucha falta de conocer a Dios aún en estas palabras, porque les estaba impidiendo sostenerse para que Dios hiciera algo. Por eso te digo que ellos estaban escuchando mal las circunstancias. Y no podemos pretender que Dios nos hable cuando escuchamos más nuestras emociones que su propia palabra. Es imposible que la voz de Dios cruce cuando nosotros escuchamos mal las circunstancias y nos dejamos guiar por los momentos difíciles. Familia, sostenernos ante las pruebas, ante las enfermedades, ante las presiones del mundo que ejerce contra nosotros, inclusive asumir consecuencias por nuestros pecados, con valor, con humildad, requiere más que escuchar de Dios. Y vivir de forma liviana, consintiendo
el pecado no alcanzará para salir libres de estos tiempos. A la mayoría, tal vez las circunstancias difíciles que dejó la pandemia, tal vez nos hicieron chocar contra la realidad de nuestra propia vida espiritual y llegamos a una conclusión de que no éramos tan fuertes, de que no éramos tan capaces, de que no teníamos tanto, de que no nos sentíamos tan dichosos o tan felices con nosotros mismos. Por eso, escuchar de Dios, ir simplemente a la iglesia, no alcanza. No alcanza porque requiere vivir o tener una relación con Dios, requiere tomar decisiones. Hace falta hombres y mujeres que decidamos vivir en santidad y asumir que la vergüenza que el mundo nos genera, tal vez por escuchar de Dios, por ir a la iglesia, por conocer de Cristo, tal vez esa vergüenza es la ofrenda de amor que tenemos que ofrecerle a Dios por habernos perdonado, por habernos salvado, por habernos librado de tantas cosas. Hace falta una relación con Dios si queremos vivir de forma diferente. Hace falta hombres que dejen el afán por las redes sociales y más bien conquisten sus propios deseos. Porque cuando escuchamos simplemente de Dios sin tener una relación, nuestras propias pasiones con las que combatimos no nos van a alcanzar para tener o para sobrevivir, para tener una vida distinta. Hablar de Dios es muy diferente a vivirlo. Hablar de Dios es muy diferente a ver su gloria. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso comencé a hablar de ese tiempo de pandemia en que tal vez una de las conclusiones a las que Dios llegó con nosotros es que no teníamos una relación suficientemente fuerte. Tal vez algunos sí, tal vez otros no. Y quien la tenía, tal vez pudo comprender que esto hace parte de un propósito de Dios. Pero tal vez en momentos dudamos. Tal vez cuestionamos porque ya no teníamos la misma comodidad. Tal vez cuestionamos muchas cosas. Pero Dios simplemente quiere que las circunstancias difíciles las usemos no para cuestionar su amor, sino para ver que Él tiene un propósito, que Él quiere llamar nuestra atención. Es imposible que Dios esté preocupado por una pandemia o que esté preocupado porque no teníamos muchas cosas o porque nos faltaban otras o porque tal vez perdimos a alguien. Dios no está preocupado por eso. Dios se preocupa más por el tipo de relación que tenemos con Él que por lo que está pasando. Las circunstancias Él las puede cambiar de la noche a la mañana, pero nuestra fe es una decisión que tú y yo tomamos. Es algo que tú y yo decidimos creerle, aunque las circunstancias sean difíciles. En fin, hace falta una vida diferente con Dios. Hace falta hombres comprometidos con sus esposas. Hace falta hombres comprometidos con Dios en su propia soltería. Hace falta mujeres comprometidas con Dios. Mujeres que lo que más muestren sea la virtud de amar a Cristo. Mujeres que puedan comprender que el valor que Dios tiene para ellas es mucho más grande que el valor que cualquier hombre puede ofrecerles. En el versículo 13 y 14 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los verás. Jehová peleará con vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Cuando he vivido una situación difícil, hace poco le decía a mi esposa, qué vergüenza me daría saber que al final Dios me mostrara su gloria, pero yo no hubiese creído. Qué vergüenza me daría si yo decidiese no creer en Él y más en las circunstancias y después Dios me llevara a entender lo que quiso que el pueblo de Israel comprendiera, que era ver su gloria. Yo no sé si ellos sintieron vergüenza. Yo no sé si ellos, cuando Dios hizo algo, dijeron, ¿por qué no creímos? ¿Por qué no confiamos en que lo que Dios dice lo cumple?
A mí me daría vergüenza. Y a veces, como les digo, paso por momentos difíciles en mi vida, pruebas que Dios me pone, y cuando me pongo a meditar en lo grave o en lo que a mí me cuesta más bien, llegué a una conclusión, que no quiero pasar esa vergüenza delante de Dios. Mi fe sería avergonzada si no le creo a Él, y me preocupo más por lo que está pasando. Cuando tú hablas de lo que te pasa, si lo hablas con fe, un día vas a ver que Dios responderá a esa fe. Pero si decides no creer, créeme, valga la redundancia, que tal vez tu fe será avergonzada. ¿Por qué no decidir creerle a Dios aunque las cosas sean difíciles? El versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hay momentos en que, o ese momento en que ellos se vieron atrapados entre el mar al frente y los egipcios por detrás, es el momento preciso que Dios quería que ellos vivieran. Dios quería estresarlos de tal forma, en el buen sentido, porque era necesario que ellos vieran que solo la gracia de Dios podía hacer algo. Si ellos avanzaban hacia el mar, podían morir ahogados. Si ellos se quedaban quietos, pues era evidente que el ejército los iba a alcanzar. Justo ahí, justo en ese momento de desespero y de una incertidumbre que mata, era justo el momento en que Dios quería que ellos confiaran en Dios y vieran lo que Él iba a hacer. Para que vieran su gloria. No hay otra manera a veces. Yo les dije ahorita, Dios se va a atrever a ponerte entre el mar y un ejército. Dios se va a atrever a ponerte en una circunstancia en que tú no veas ninguna forma de escapar, sino que lo mires a Él. Es la forma a veces en que Él nos conquista, nos enamora. Es la forma, lastimosamente, en que Dios aparece para que nosotros decidamos cambiar de vida, tomar decisiones. Es la única forma a veces. Es la única forma a veces de que comprendamos que solamente una palabra suya bastará. Eso es lo que Dios quiere. La fe consiste en dejar de creer en lo que tú puedas hacer y confiar en el milagro de que solo una palabra de Dios puede bastar para hacer algo. No sé si has estado en alguna de estas circunstancias en que pareciera que Dios de repente te dice, da la vuelta, retrocede o quédate quieto. No sé si tal vez la pandemia o otras circunstancias, o has quedado encerrado entre el engaño y el dolor, entre el abandono y el abuso, o entre un divorcio y el desengaño, entre la deuda y el desempleo. ¿O qué tal si te pasa como a mí, que un día estuve atrapado entre la pornografía? ¿Qué tal si te pasa como a mí, que tus propios pecados de inmoralidad sexual no permitían que tuvieras la forma de escapar? ¿Qué tal si te pasa que no podías o no puedes amar a una sola mujer como me pasaba a mí? Yo no sé qué circunstancia puedas estar viviendo. No sé si tal vez es la enfermedad. Estás entre un diagnóstico, entre una enfermedad, o entre las deudas y el desempleo. En fin, solamente Dios sabe entre qué cosas puedas estar. Y Dios le dice al pueblo, ¿por qué clamas a mí? Es lo mismo que hoy nos dice. ¿Por qué clamamos a Dios? ¿Por qué más bien no avanzamos en fe? ¿Por qué más bien no tomamos decisiones? ¿Por qué más bien no abandonamos el pecado?
¿Por qué más bien no abandonamos las relaciones que nos mantienen presos al propio pecado? ¿Por qué tal vez no tomamos la decisión de vivir en santidad hasta que Dios permita que una mujer o un hombre lleguen y que sea la voluntad de Dios? ¿Por qué más bien no decidimos perdonar? ¿Por qué más bien no decidimos amar sin pretender que nos respondan antes de nosotros hacerlo? ¿Por qué más bien no decides creer que Dios te perdonó por ese aborto, por ese delito? ¿Por qué más bien no crees que Dios puede tomar la decisión de sanarte, pero después de que tú des un paso? Antes que todo, antes de que podamos comprender la necesidad de tomar una decisión o de avanzar, debes de comprender que es necesario tener una relación personal con Dios, porque Él desea mostrar su gloria un día, y todos los enemigos que hoy ves serán vencidos por su gracia mientras tú solo te dedicas a creer y avanzar de su mano. Hay cosas donde yo no he visto la gloria de Dios si no he creído y si no he avanzado. Hay momentos en que he estado entre dos circunstancias que me agobian y quieren robar mi fe, pero siento la voz de Dios que me dice: solamente si avanzas verás mi respuesta, porque la fe consiste en creer, pero también consiste en obras que muestren que tú estás confiando en Dios. Debe existir la evidencia de que lo que hablamos o del Dios que hablamos se relacione con lo que nosotros hacemos. De lo contrario, simplemente estás perteneciendo a una religión y ya. Estás siendo parte de un pueblo al que Dios quiere llevar a una tierra prometida, pero que en el camino va a estar murmurando de él, diciendo o preguntándose todo el tiempo por qué y por qué. Inclusive nos atreveremos a decir en momentos de dificultades que era mejor estar en el mundo cuando estábamos pecando, porque no nos pasaban tantas cosas, porque no recibíamos tanto rechazo, porque no estábamos enfermos en esos tiempos. Eso pasará si no tenemos una relación con Dios. Por eso les dije ahorita, y eso es lo que con esto termino, y es que hace falta un poco más. Escuchar de Dios es lo más liviano que un cristiano puede hacer si no toma decisiones, si no decide creer como creyó Moisés, como se sostuvo él. En Isaías 26:3 dice que Dios mantendrá en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Nosotros tenemos que perseverar en el pensamiento hacia Dios, pero recuerden, un pensamiento que lleve a acción es la mejor muestra hacia Dios de que le creemos. Yo quiero que ustedes puedan recibir esta palabra de parte de Dios, llegando a la conclusión de que estas circunstancias de pandemia y las circunstancias difíciles que ustedes atravesaron, estén atravesando o vayan a atravesar, es el termómetro para Dios medir el amor que le tenemos, el tipo de relación que tenemos con Él y la fe que tenemos. Yo los invito para que seamos más como Moisés, sino como un pueblo ignorante de los propósitos de Dios. Yo les invito para que crean que Dios, en su gracia, puede hacer algo. De una u otra forma, hay que entender al pueblo de Israel porque tenían una barrera. Dios no se acercaba a ellos como se acercó a Moisés. Pero tú y yo no tenemos esa barrera, porque Jesús derribó la pared intermedia que había. Jesús derribó cualquier pared que impedía
que nos pudiésemos acercar a Él, que impedía que pudiésemos aún venir ante Él y decirle no creo. Sabes, Dios no nos va a condenar. Si tú vas y le dices he dudado, he hecho lo malo, he estado alejado de ti, Dios no te va a condenar. Porque la gracia de Jesús te perdonará, pero también la gracia de Jesús hará que puedas salir de la situación que estás viviendo o que vayas a vivir. Conocer a Dios no es una opción. Tener una relación con Dios no es una opción. Es la necesidad más grande que nosotros tenemos. Así que le doy gracias a Dios por permitirme compartirles esta palabra. Y, Pastor, muchas gracias. Y regálenos. Dios lo bendiga, Steven. Me gozo escucharlo. Lo bendigo en gran manera y bueno, creo que siempre Dios tiene propósitos y uno de ellos era hoy regalarnos la oportunidad de escuchar la palabra a través de Steven. Bueno, vamos a hacer una oración por Steven. Los que estamos aquí, allí donde usted se pueda encontrar, vamos a hacer una oración por Steven. Vamos a bendecirlo. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra, por el mensaje que hoy hablas a nuestro corazón. Te pido que tu palabra cumpla los propósitos en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay propósitos, hay deseos, hay anhelos, hay sueños, hay luchas, y te pido, precioso Padre, que intervengas en cada uno de nosotros, motivando, afirmando esa fe, esa certeza que necesitamos, y que todos los días, Dios, podamos levantarnos confiados y seguros de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, te bendigo, un abrazo enorme, gigante. Por aquí todos estamos contentos de poder disfrutar este tiempo contigo y bueno, deseo que no sea la última vez que está por este espacio. Pastor, muchísimas gracias por la invitación y bueno, le mando un abrazo y a todos los que están conectados, que Dios los bendiga y que su gracia les lleve a tener una relación más profunda con Dios. Amarte más. Necesito amarte.